y después sí, yo te aviso. Ahora ya podemos arrancar. Bueno, cómo no. En el día de la fecha, a los 11 días del mes de diciembre de 2024, siendo las 9:08 horas, se constituye el jurado de tesis integrado por los profesores doctora Patricia Nari, el doctor Sergio De Piero y la magíster Irene Castagnani, a fin de evaluar la tesis de maestría en gestión pública del maestrando Roberto Aquiles Mira Restrepo, titulada Descentralización, Autonomía y Capacidad Institucional. El caso del municipio de Santa Rosa de Osos, Antioquia, Colombia. Dirigida por el magíster Beltrán de Jesús Restrepo Arredondo. Se deja constancia que la defensa oral y pública tendrá lugar a través de la modalidad virtual, estando presente la directora de la maestría, la magíster Romina Trincheri, quien refrendará la presente acta. Ahora sí, Roberto, si querés compartir pantalla. Perfecto. ¿Ahí está bien? Sí, se ve perfecto. Perfecto. Bueno, buen día a los jurados que se encuentran hoy en este momento de la defensa de mi investigación, a la doctora Margarita Nari, a la magíster Irene Castagnani, al doctor Sergio De Piero. Un saludo también especial a Lucía Garro, que tanto ha acompañado este proceso conmigo como secretaria de la facultad. Un saludo también muy especial a mi profesor, a mi asesor, al doctor Beltrán Restrepo Arredondo. Y creo que también desde la página de YouTube agradecerle muchísimo y saludar muy especialmente a Claudia Patricia Martínez, que es la persona que también me ha ayudado muchísimo en la motivación y ha ido un poco ayudándome a escribir y un poco a que vaya tomando forma esta tesis. Y por supuesto a las personas que también estén aquí, pues que se hayan vinculado a la página, entonces a YouTube, a la presentación. Ya lo refirieron, mi tesis hace relación a la descentralización, autonomía y capacidad institucional en el municipio de Santa Rosa de Osos, Antioquia. Yo soy oriundo de ese municipio, nací allá y he ejercido algunos cargos públicos. Y bueno, decidí hacer esa maestría en esta universidad con una serie de compañeros hace algún tiempo. Y bueno, hoy tengo la fortuna de poder estar haciendo la defensa. ¿Quién es Roberto? Roberto es un abogado con 2 estudios de posgrado, uno en Derecho Administrativo, que lo logré hacer en Bogotá, la Universidad Externado, y otro Derecho Civil y Familia. Básicamente, en materia de mi experiencia, he sido personero y comisario de familia en 2 municipios. Personero es un poco el rango del alcalde, pero para hacer el control, la veeduría, los derechos humanos, eso es básicamente lo que hace el personero. Tiene también los mismos periodos institucionales de los alcaldes, que hoy son de 4 años. Comisario de familia, pues que hace relación al componente de protección, acompañamiento a la familia y a los menores. He sido también secretario de gobierno y alcalde encargado justamente del municipio de Santa Rosa de Osos. Y bueno, he sido personero y comisario en otros municipios, en Barbosa, en Peque. También he sido abogado de una organización muy interesante que hay en Colombia que se llama el Área Metropolitana del Valle de la Aburrá, y es que es una figura que recoge todos los municipios de una subregión acá cerca de Medellín. Se llama Área Metropolitana. Ahí estuve pues laborando también en la alcaldía de Medellín, y pues también he podido tener la fortuna de estar en organizaciones privadas ejerciendo mi labor como abogado. Actualmente soy abogado de la Defensoría del Pueblo, que es una entidad del orden nacional, y que hoy, curiosamente o paradójicamente, no estoy atendiendo asuntos de derecho administrativo, sino que estoy atendiendo asuntos de derecho penal, básicamente en protección a mujeres y a niños. Pero digamos que el grueso de mi experiencia ha sido en el sector público y atendiendo básicamente derecho administrativo y pura gestión pública. Voy a tratar de demorarme lo menos posible. Me dan 40 minutos y creo que no los utilizaré. Voy a tratar de ser lo más breve posible.
el contenido de la tesis tiene que ver con, por supuesto, un planteamiento de un problema, una pregunta de investigación, unos objetivos divididos en general y específicos, la metodología, se identifican unos hallazgos, hacemos una caracterización, hay unas restricciones, unas potencialidades que se identifican en este trabajo de campo que en mi criterio es como el grueso de mi sustento, las líneas de acción, las conclusiones y finalmente haré una nota al margen de una particularidad y es que recientemente en Colombia el debate importante y grande ha sucedido frente a la descentralización administrativa. Es decir, hoy, hace 8 días, se aprueba en última debate el proyecto de ley de la descentralización en Colombia. Entonces, arrancamos con el planteamiento del problema. La descentralización, ahí digamos que intentamos recoger definiciones, hay múltiples definiciones, pero traté de hacer esta que se trajo a través de los autores que aparecen ahí en la presentación, y es el proceso de transferencia organizada del gobierno nacional o subnacional. El gobierno nacional es el gobierno, por supuesto, central, y subnacional en Colombia están los departamentos y están los distritos o municipios. Los distritos son, digamos, que municipios también, pero con algunas particularidades específicas. Se me ocurre Bogotá, Cartagena. La ley regula y regla qué son distritos. Entonces, ese es el proceso de descentralización en donde de manera organizada el gobierno nacional le transfiere a estos gobiernos algunas competencias y por supuesto algunos recursos. La autonomía administrativa y política y fiscal es un poco el propósito de la descentralización. Este es un asunto pues, de mucha complejidad porque parece que aquí no hay ni blancos ni negros, hay muchos matices frente a la autonomía administrativa, política y fiscal, y digamos que eso da cuenta justamente del debate que acaba de darse en Colombia, en el que se dice que pues, la autonomía sí es muy importante, pero hasta dónde se logra total autonomía o es parcial, en fin. Lo mismo que la política, o sea, una cosa es la autonomía administrativa, otra cosa es la política, otra cosa es la fiscal, pero pareciera que todas son amalgamadas y hacen digamos que es necesario que las tres se den para que se dé la verdadera descentralización. Sin duda, para que la descentralización se dé, o por lo menos en unos idearios o en unas posturas razonables, se tiene que tener una capacidad técnica y administrativa, y es importante que sepamos que en Colombia los municipios o los entes territoriales, aparte del gobierno nacional, tienen unas categorías. Yo, digamos que me enfoqué en un municipio de categoría quinta y sexta, que más adelante vamos a ver, son prácticamente la inmensa mayoría. Curiosamente, los municipios de quinta y sexta categoría, que son la mayoría, son los con más deficiencias y con más carencias de recursos. Por supuesto, entonces hay una serie de restricciones en la gestión pública para estos municipios y sin duda entonces empieza a generarse o siempre se ha tenido una dependencia de las transferencias nacionales para poder hacer sostenible lo básico, lo fundamental, lo que en su momento arregló la ley frente a algunas atenciones básicas, salud, agua potable, educación, etcétera. Hay unos asuntos que no se pueden atender o que no se pueden subsidiar tan fácilmente como se me ocurre la educación secundaria, la educación terciaria. Y un asunto que también se tiene en cuenta es pues, las prácticas negativas que generalmente hacen relación a los procesos que complejizan la descentralización, que son el clientelismo, la corrupción, pues como para resumir. Quiero mostrarles a ustedes este cuadrito de cuántos municipios hay en Colombia. En Colombia hay 1.102 municipios, desde categoría especial como Bogotá o Medellín. Les recuerdo que yo estoy desde Medellín. Y entonces apenas son 6, pero tenemos 967 municipios en categoría sexta y 42 en categoría quinta, es decir, más del 91% de los entes territoriales del país son de categoría quinta y sexta. Entonces, Colombia tiene, o la Constitución colombiana arranca con unos principios y con unos fines, digamos que esto es lo más importante que da la materia prima para trabajar esta investigación. Y curiosamente ayer hablaba con mi asesor de tesis y me decía, es importante que se particularice porque, por ejemplo, Argentina es un estado federado, como muchos países de Latinoamérica y del mundo. Estuve pues, justamente en la investigación observando esa situación. Colombia no. El artículo primero de la Constitución Política, cuando habla de los principios fundamentales, dice que Colombia es un estado social de derecho organizado de forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales.
Entonces, esos principios son los que se tienen en cuenta o son la materia fundante también para la identificación del problema, y los fines, que es el artículo 2 de la Constitución, que es muy importante, hace relación a que son fines esenciales del Estado, servir a la comunidad y promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Entonces, Colombia es una república unitaria. En Antioquia, donde yo estoy, se sueñan los dirigentes políticos con que haya una figura parecida a la de Argentina, en donde haya una especie de estados independientes, una especie de federalización, por así decirlo, pero hasta allá no va el discurso nacional ha venido un poco más afinando sobre los conceptos de descentralización. Santa Rosa, metiéndonos ya específicamente ahí, el índice de desempeño fiscal. A ver, es importante que sepamos que en el Ejecutivo a nivel central están pues los ministerios, está que el Ministerio de Justicia, que el Ministerio del Deporte, está el Departamento Nacional de Planeación. El Departamento Nacional de Planeación no es otra cosa que una instancia en la que se crean una serie de metodologías para medir cómo funciona el país o el gobierno nacional, cómo funcionan los ministerios, pero también cómo funcionan los departamentos, cómo funcionan los municipios, y entre otras metodologías está el índice de desempeño fiscal. Fiscal es fisco en Colombia, es recursos económicos. Entonces, para el 2000 teníamos un índice de desempeño fiscal para Santa Rosa del 49.47 y subió al 63.74. Es un rango de vulnerabilidad. Es curiosa esa cifra tan bajita del 2020, pero parecía que veníamos, o es la resulta de lo que fue el año particular de COVID. Gestión de recaudo de ingresos tributarios, ese es un asunto que hace vital el tema de la investigación. Siempre estuvimos hablando de qué pasa con el recaudo, qué pasa con los ingresos tributarios, que en Santa Rosa son la regla general. Y otro tema que es importante es la gestión administrativa y del recurso propio, o sea, la gestión. La pregunta de investigación: ¿la descentralización ha fortalecido la capacidad institucional y le ha otorgado autonomía territorial al municipio de Santa Rosa de Osos? Esa respuesta la vamos a dar luego. Hay unos objetivos: identificar las restricciones y potencialidades de la descentralización en el municipio de Santa Rosa de Osos, en Antioquia, Colombia, de tal manera que permitan proyectar líneas de acción para el fortalecimiento de su autonomía y la capacidad institucional. Y luego entonces tenemos unos objetivos específicos: caracterizar la práctica de la descentralización política, administrativa y fiscal, y desde el municipio de Santa Rosa de Osos vamos a identificar en uno de esos objetivos las restricciones que ha enfrentado la descentralización política administrativa. Esa es una de las, digamos que, preocupaciones que alguno de los jurados tiene frente a esas restricciones, cómo pudiéramos o qué se pudiera sustentar un poco más frente a temas económicos, temas de capacidad institucional. Otro objetivo: identificar las potencialidades de la descentralización política, administrativa y fiscal del municipio de Santa Rosa de Osos. Yo creo que hay unas ventajas comparativas muy interesantes de Santa Rosa. Y otro objetivo es proponer la línea de acción para el fortalecimiento de la autonomía. Digamos que eso también fue un asunto que se tuvo en cuenta por parte de algunos de los jurados para validar o para tener en cuenta este trabajo de investigación. Para la metodología se utilizó un universo poblacional, pues obviamente estamos hablando de los 1.102 municipios. La unidad de análisis, entonces, por supuesto, fue Santa Rosa de Osos. Investigamos, hicimos ejercicios metodológicos y buscando información del DNP del 2000 al 2021, un estudio de caso, nos pusimos obviamente el tema lo particularizamos y lo profundizamos, por supuesto, para Santa Rosa de Osos. Hicimos un ejercicio teórico de investigación. Lo que hicimos fue entonces el ejercicio de razonamiento inductivo-deductivo, es decir, nos fuimos de lo particular a lo general y de lo general a lo particular. Y entonces lo que se hizo fue que con la información que se tenía y con el ejercicio de campo hicimos un ejercicio de un análisis sistemático, hicimos una especie de triangulación para que nos diera la información que sale tanto en las potencialidades como en las dificultades. Entonces, la fuente normativa, por supuesto, entonces está el gestor normativo. En Colombia, por fortuna, hay un
Hay una página en la que usted puede identificar todas las leyes y desde ahí inclusive están todo el tiempo actualizadas. Es decir, si sacas una ley o si miras el portal y ves una ley del 2003 y si hay algunos ajustes, algunas modificaciones, algunas reformas, algunos pronunciamientos de la Corte Constitucional, ahí están todas. Digamos que esa es una fuente normativa. La Corte Constitucional, en Colombia hay 4 cortes, pero esta corte es la encargada específicamente de revisar la constitucionalidad o no de las leyes, por ejemplo. Las otras cortes son Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia y Consejo Superior de la Judicatura, no da lugar acá. Bueno, el estado del arte, consultamos unas bases de datos que están ahí y el análisis sistémico, nosotros nos pegamos de la Contaduría General de la Nación porque la Contaduría recoge también mucha información y tiene mucha metodología y es la que inclusive ayuda con la información para que cada año, con base en lo que montan los municipios, se recategorice o se defina qué categoría continúan los municipios. El DNP, Departamento Nacional de Planeación, hay unas bases de datos también importantes en una página que se llama Terridata, que también sube la información de todos los componentes y que a través de unos visores se permite identificar cómo está Santa Rosa en salud, en educación, en agua potable, en seguridad, etcétera, etcétera. El índice de desempeño fiscal y la medida, se me escapa acá la medida de desempeño municipal, que es un indicador muy importante y que tiene que ver mucho con lo que otro de los jurados nos planteó y son los nuevos conceptos de la función pública. SMDM hace mucha relación a esos nuevos conceptos de la nueva función pública o de la administración pública. Y por supuesto, entonces estuvimos en la Alcaldía de Santa Rosa de Osos, en la Secretaría de Hacienda, en la Secretaría de Planeación y por supuesto recibiendo y recogiendo información oficial que es a través del Plan de Desarrollo y el Plan de Ordenamiento Territorial. Bueno, yo quería aclararles acá, el Plan de Desarrollo es un asunto muy coyuntural, es lo que plantean los alcaldes en sus cuatrienios, es de 4 años, y el Plan de Ordenamiento Territorial es un asunto de mucho más largo aliento, que atraviesa más temas electorales y sí atraviesa un poco más ese tema de las políticas públicas y los temas ambientales, entre otros. Los criterios de inclusión, este es otro asunto que fue punto en una de las preocupaciones de uno de los jurados, tiene que ver con los criterios de inclusión y exclusión de las entrevistas. Entonces aquí se hizo, hicimos 3 filtros. El primer filtro tenía que ver con que pues, las personas que se iban a entrevistar allá fueran personas que llevaran mínimo 10 años en Santa Rosa de Osos. El segundo que aparte de su estadía, su profesión o su actividad estuviera de alguna manera conectada o relacionada con el ámbito político, económico, social y técnico. Y finalmente, que tuviera conocimientos en el proceso de descentralización y la autonomía en Colombia. Yo tenía un grupo aproximado, o la línea era básicamente 10, pero haciendo el filtro nos dimos cuenta que realmente había muchos que no cumplían esos perfiles y pues finalmente en la discusión y lo que me decía el asesor de tesis en su momento, pues aquí lo que nos importa finalmente es que nos entreguen la información más idónea posible. Y finalmente terminamos, por ejemplo, con un concejal que lleva 20 años de manera ininterrumpida cumpliendo sus funciones. Había que hablar en su momento con la Secretaría de Hacienda, que tenía la información muy fresca y teníamos acceso a la información histórica del DNP, lo mismo que el secretario de Planeación, que un poco, como su nombre lo dice, planifica el territorio, conoce o tiene la información relacionada de lo que tiene el municipio antes, durante y después. Tuve la posibilidad de hablar con un ex concejal que también ha sido abogado y lleva mucho tiempo en Santa Rosa, inclusive asumiendo unas posiciones de oposición política, pero una persona pues, formada, inteligente, interesante. Con él también hicimos un ejercicio muy interesante. Y otra persona muy neutral, que es el director de un medio de comunicación, pero que también es muy formado, que también ha trabajado en el sector público. Entonces, digamos que con eso intentamos decantar el trabajo de campo a través de las entrevistas para entregar la información lo más concreta posible. Entonces, la caracterización del proceso de descentralización administrativa y fiscal en Santa Rosa de Osos, estamos hablando de que Santa Rosa es un municipio viejito. Santa Rosa es un municipio que se fundó en 1757 y se erigió en 1814. Digo que viejito porque hasta hace 3 años en Colombia se crean municipios. De hecho, todavía hay posibilidades de que se creen. Hay una ley específica que dice cómo pudiera segregarse una población para crear otro municipio, aunque cada vez se complejiza más, pero Santa Rosa tiene más de 250 años. Es un municipio de categoría quinta, tiene una extensión de 822 kilómetros, es una
extensión relativamente grande. Antioquia tiene 125 municipios. Santa Rosa está en el puesto 24 en extensión y en Antioquia manejamos una cosa que se llama subregiones. Hay 9 subregiones. Por ejemplo, el Valle de la Aburrá, donde está Medellín, hay 9 municipios que están más o menos conurbados, pero hay otra serie de subregiones que eso implica pues unas políticas públicas departamentales interesantes, y Santa Rosa hace parte de la subregión del norte, siendo el más cercano a Medellín, y es el tercero más grande. Está más o menos a unos 68 kilómetros de Medellín y la dirección es, digamos que del centro al norte, es decir, va hacia la costa, hacia el mar. O sea, la gente cuando quiere irse de Medellín para la costa tiene que irse por Santa Rosa de Osos. Es un municipio muy frío comparativamente, digamos que es de los más fríos de Antioquia, yo creo que sí que de Colombia. Estamos en un promedio de 2.550 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura promedio de 13 grados centígrados, y tiene 5 corregimientos, tiene 68 veredas. Los corregimientos son especies de caseríos relativamente grandes, un poco la división geopolítica del municipio. Las veredas son caseríos mucho más pequeños, pero que en teoría están organizados, y tenemos una población pues indígena muy poca, muy escasa, de 12 personas. En estos hallazgos de la descentralización administrativa en relación con la medida de desempeño fiscal, quiero que rápidamente miremos este tema. Miremos la gráfica verde. La gráfica verde es un ejercicio de resultados. Estamos hablando de, ojo, con esta metodología que es la medida de desempeño municipal. Es la metodología relativamente nueva, fresca, yo creo que es la que están aplicando en muchos países y que Colombia la copió, que tiene que ver con el componente resultados y con el componente gestión. En el componente resultados está verde, está con unas cifras que ustedes las ven ahí, y el componente azul que es gestión. Y curiosamente acá, lo que les quiero resaltar con esta figura acá es que en Santa Rosa ha sido deficiente la gestión al contrastarse con los resultados. Curiosamente son más altos los resultados que la gestión. O sea, uno pudiera pensar que si la gestión fuera mejor, los resultados serían más positivos. Esta es otra figura en la que se utilizan otra metodología anterior, del 2002 al 2021, para mirar lo que tiene que ver con el desempeño fiscal, el tema de recursos. Ahí había unos 6 componentes, que deuda pública, que inversión, que no, bueno, y aparece esta nueva, que es la que hace relación a la medida de desempeño municipal, y arranca a partir del 2012, pero en la mixtura con la anterior, y le hacen una medición hasta el 2019. Es decir, empiezan a enfocar, a meterle un poco el componente de gestión y resultados. Ahí están las cifras, y ya empieza a aplicarse específicamente la última metodología a partir del 2019 al 2021, arrojando pues unas cifras ahí que ya dan cuenta. Arrancamos con el índice de desempeño fiscal del 62 al punto 49, bajamos y caemos drásticamente en el 2020, pero tenemos una especie de efecto rebote en el 2021 por el tema de COVID. Entonces el municipio tiende a estabilizarse en ese componente. Acá yo quiero mostrarles rápidamente lo que tiene que ver con la dependencia de los recursos propios de estos municipios, de estas entidades. Estamos hablando entonces de que, por ejemplo, entonces la barra naranja hace relación a la generación de recursos propios. 74% es una medida que establece también el DNP, y la dependencia de transferencias es el azul. Y bueno, si vamos a mirar entonces, no sé, se me ocurre el año 2020, entonces estábamos en el 73% de generación de recursos, que es relativamente baja, y la dependencia de transferencias está en el 53%, que es relativamente alta, una dependencia alta. Entonces, vamos a lo que se encontró, a los hallazgos, a lo que creo yo que es muy importante destacar con ustedes. Las restricciones, baja generación de recursos propios. Es un municipio que desde el 2009 no hace actualizaciones prediales catastrales. Y la justificación, o lo que nos dicen justamente en esas entrevistas, es que a los alcaldes les da miedo hacer esas actualizaciones catastrales por el costo político, porque cuando le dicen cuando se empieza a hacer ruido de que se va a incrementar el impuesto predial, la gente no le gusta, y entonces el alcalde, como piensa todo el tiempo renovarse políticamente, entonces prefieren asumir el costo. Por supuesto, eso es un tema que atenta contra la gerencia pública y el nuevo concepto de administración pública.
La pereza fiscal es un asunto muy importante que tiene que ver con que los municipios muchas veces se quedan quietos, se tranquilizan, simplemente se vuelven perezosos, no hacen gestión, esperando vivir de las transferencias públicas y por supuesto esto no atiende todas las necesidades porque en Colombia el sistema general de participaciones, que es la ley que dice cómo se asignan los recursos, pues entrega recursos específicos de educación, agua potable, salud, educación, pero hay otros componentes que no los trabaja, entonces hay unas falencias, siempre va a haber falencias y se supone que esas otras necesidades en parte se tendrán que atender con el tema de recursos propios. Hay un tema de restricciones para la descentralización específicamente de Santa Rosa de Osos, y es que, y eso aplica para todos los municipios, es el largo camino burocrático para presentar proyectos al gobierno nacional. Esto tiene que hacer hay que hacer mucho lobby político, los proyectos tienen muchos frenos, muchas dificultades, hay que viajar constantemente a Bogotá, entonces eso ralentiza o desanima o hace que también se complejice mucho el tema de la descentralización. Campesinos sin titulación de tierra, ese es un fenómeno en Colombia. Santa Rosa no tanto, pero sin embargo lo tiene, y por supuesto pues aquí la ecuación es muy sencilla: si usted no tiene titulación de tierra, pues no paga impuestos, y si yo no pago impuestos, pues entonces el municipio tampoco va a acercarse a hacer inversiones. Entonces esa es otra particularidad que se tiene, y por supuesto esto implica políticas no solo locales sino también nacionales, porque habrá que disponer de normativas del orden nacional para facilitar ese tipo de situaciones. Ausencia de políticas públicas, esa es otra identificación que tuvimos mirando con la información que nos entregaron y con los entrevistados, y es que realmente los municipios y los alcaldes y los concejales no tienen un concepto claro de función pública, o por lo menos no lo materializan. Concepto, perdón, de políticas públicas, o sea, proyectos de largo aliento, no que sean proyectos de 4 años. Entonces hay una falencia ahí, y en materia también de restricciones, en los casos de educación y salud nunca se tiene autonomía, porque eso se maneja directamente del orden nacional y departamental. Potencialidades, hay unas muy interesantes, es la que se identificó, que es la extensión del territorio, porque es un municipio que fundamentalmente aprovecha su extensión de territorio para fortalecerse en materia de producción lechera. Es un fuerte en todo el norte y en el país la producción lechera. Santa Rosa se le conoce porque es una industria lechera, entonces tiene una economía relativamente bollante. La población y su idiosincrasia, digamos que es interesante porque estamos hablando de una población de 2.500 metros sobre el nivel del mar. O sea, alguien a las 8 de la noche se quiere acostar. ¿Por qué? Porque tiene frío. Cuando vos te acostás a las 8 de la noche, pues querés madrugar. O sea, eso hace que la gente ordinariamente, comparativamente con otras regiones, sea muy trabajadora, sea un poco conservadora, muy religiosa. Entonces eso hace que también en algunos asuntos la gente también paradójicamente pues, sea juiciosa a la hora de pagar impuestos cuando le toque. Obviamente van a decir no me suban los impuestos, pero si les colocan los impuestos, pues los pagan. El valor de la tierra. Ojo, este es un municipio que en Colombia, ustedes lo saben, es un país que ha tenido una historia de conflicto armado interno. Santa Rosa de Osos no se ha escapado a los temas de delincuencia común, pero no ha tenido conflictos dentro del marco del conflicto armado interno. Es decir, no ha tenido grupos asentados ahí como, no sé, se me ocurre FARC, ELN, paramilitares. Entonces, eso ha hecho que la tierra esté cerca de Medellín, sea una tierra fértil, sea una tierra que no tenga mucha conflictividad en materia de orden público. De hecho, eso nos lo muestran algunos indicadores, y lo que hace es que la tierra valga, la tierra entonces sea atractiva, y esa es una potencialidad muy importante. También recientemente se hizo una actualización de industria y comercio, por lo menos cuando hicimos la investigación. Eso también apalanca y ayuda mucho a generar el tema de recurso propio, y un tema muy importante que es notable, que es palpable, y es el desarrollo alcanzado por el sector privado. Es decir, en Santa Rosa la gente invierte, la gente, yo le decía ayer al asesor un poco programando esta tesis de esta sustentación, que en Santa Rosa a alguien se le daña el techo de la casa y la gente no está esperando que el alcalde vaya y les pague el techo. En muchos municipios del país, si pasa eso, allá la gente dice, es mi techo, yo lo tengo que solucionar. Pues por supuesto habrá excepciones, pero la gente es juiciosa, la gente intenta trabajar, la gente y además Santa Rosa es una tierra de propietarios, entonces la gente tiene mucho sentido de pertenencia, y eso digamos que lo observamos como una potencialidad. Y las aldeas, que es un mecanismo y fue la única política
pública que encontramos seria en Santa Rosa de Osos. La aldea ya traduce a Agencia Local de Desarrollo Autónomo y es una figura que se llegó hace 20 años y curiosamente es una especie de descentralización del territorio del municipio a las veredas, a los corregimientos. Allá se van los secretarios de despacho y van a desarrollar las actividades específicas con las juntas de acción comunal. Entonces, ese ejercicio es un ejercicio muy interesante. En la tesis estamos diciendo que se desmontó por un periodo, pero nuevamente se retomó. Líneas de acción y fortalecimiento, que es otro objetivo específico que estamos proponiendo acá, o que estoy proponiendo en la investigación a través de la metodología PEDS. Hay 4 impactos: el político, el económico, el social y el técnico. En el impacto político hay que fortalecer políticas públicas, lo que tiene que ver con, hay que fortalecer lo que denominamos gerencia de gestión de la gobernanza. Eso también tiene que ver mucho con los conceptos que una de las juradas también nos decía, el tema de la gobernanza multinivel, el tema de los nuevos conceptos de administración pública, y necesitamos también aprovechar la extensión rural. Ese es el impacto básicamente político, el impacto social, juntas de acción comunal. En Colombia también en las caseríos y en los sitios en donde hay población se organizan comunitariamente y pues, se tienen estatutos, inclusive tienen facultad de contratar con el Estado cosas muy pequeñas. Digamos que eso es un tema a fortalecer muchísimo. Y un tema muy importante, las alianzas público-privadas, las APPs. En Colombia, en materia de contratación estatal, se permite que cualquier privado pueda invertir en temas públicos. Obviamente, pues, es una figura de contratación con un retorno, pero tranquilamente esta es una medida que se puede decir que no es de mucha usanza en los municipios, básicamente la hacen a nivel nacional, a nivel departamental, pero las alianzas público-privadas son muy interesantes, serían muy interesantes porque ayudarían a apalancar y a que se desarrollen muchos proyectos. La cooperación, que es un tema indiscutible y que se debe tener en cuenta y que muchas veces los alcaldes no la conocen, y fortalecer el tema de las aldeas como una estrategia también de desarrollo comunitario, porque finalmente, mire que estamos hablando de los principios y de los fines del Estado, y es atender las necesidades de la comunidad. Ahí nos decía también uno de los jurados la importancia de atender. El fin último en los conceptos de la administración pública es atender las necesidades de la comunidad. El impacto económico, el predial, les tengo una buena noticia. Recientemente, justamente hablando de la tesis, me logré encontrar con el presidente del consejo. El consejo es un poco el legislativo en el municipal, y con el alcalde, el director, el ejecutivo, y les planteé la tesis y ya en Santa Rosa se arrancó con los estudios para la actualización predial. O sea, una cifra ahí como muy loca que se me ocurre a mí. Del 2009 a la fecha, por no haber hecho actualizaciones catastrales, Santa Rosa ha dejado de recaudar 10.000 millones de pesos. Bueno, eso en términos de dólares se me ocurre, no lo hago la conversión ya, pero digamos que es un recurso muy importante y en el que el municipio tranquilamente podía subsidiar muchas más cosas, inclusive podía estar en una mejor categoría, es decir, una especie de círculo vicioso positivo. Y el impacto de industria y comercio. Estos municipios todo el tiempo se mueven, todo el tiempo se abren negocios, entonces eso hay que tenerlo muy actualizado. El impacto técnico, el POT, Plan de Ordenamiento Territorial, los componentes ambientales cada vez son más importantes, la regulación del uso del suelo, el catastro multipropósito, que es parecido a lo que acabo de mencionarles del predial, sino que este es una línea de recolección de información muy importante, porque a través de ahí se desarrollan políticas públicas para atender problemas ambientales, para atender a problemas de desigualdad, en fin. Por tener mucho cuidado también con la medida de desempeño municipal y con el índice de desempeño fiscal, que son los asuntos que finalmente miden al municipio. Conclusiones: el instrumento de descentralización en Colombia ha venido madurándose en las últimas 3 décadas a partir de la Constitución del 91, que planteó en su artículo primero como las formas de Estado la República Unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales. Esto es letra muerta en términos generales. Bueno, porque les cuento, las transferencias que le llegan del gobierno a los municipios es básicamente del 22% del presupuesto de ese costal grande que tiene el gobierno nacional. Con el proyecto que se acaba de aprobar, la idea es ir haciendo unos aportes graduales a partir del año 2026. Por ahí falta todavía una comisión de conciliación para terminar de aprobar la ley, y iría hasta cumplir al 48% más o menos de los recursos del gobierno nacional a estos municipios. Otra conclusión es: en Santa Rosa de Osos sí se ha fortalecido la capacidad institucional como reflejo de la estructura actual del Estado,
dado el mecanismo de transferencias de recursos a los municipios por parte del gobierno nacional. O sea, sí es porque desde el 91 que hay una especie como de corte constitucional que se creó esta figura, empezó a darse más esa figura, sino que ha sido absolutamente lenta, paulatina y ha sido, pues, tiene muchas variables. Otras, si bien existe la figura de la descentralización, esta no es plena, como tampoco es plena la autonomía de los entes territoriales. La misma Carta Política reconoce que tanto la descentralización como la autonomía de los entes territoriales es limitada y condicionada, para lo cual estableció se atiendan con sustento a los principios de la coordinación, concurrencia y subsidiariedad. Digamos que con estos tres principios supuestamente se medio mitiga la situación. Bueno, venga, entonces, y esto un poco tiene que ver con los conceptos de gobernanza multinivel. Entonces, venga, coordinemos, generemos concurrencia y subsidiariedad en lo que podamos o no podamos atender. Santa Rosa de Osos sigue siendo un municipio con nivel de dependencia para el pleno cumplimiento de las prestaciones de los distintos servicios públicos. La descentralización y la autonomía de Santa Rosa de Osos es un tema vigente en Colombia, merecedor de todo tipo de compromisos por parte de los funcionarios y el burgomaestre. Digamos que esta es la última conclusión. Bueno, aquí tengo la última, perdón. Santa Rosa de Osos tiene ya por cifras oficiales 39.667 habitantes, cumpliendo así el lineamiento para, ojo, ser cuarta categoría. Sus indicadores de resultados, tanto en la medida de desempeño fiscal como en la de índice de desempeño fiscal, puntúan por encima de 70, calificándolo como alto. Sus indicadores de gestión promedian 60, ralentizando el proceso de apalancamiento y a cuarta categoría. Es decir, tenemos dificultades en problemas de gestión y además tenemos problemas en materia de recaudo propio. Ya esta nota al margen que yo quería decirles a ustedes es que me parece muy curioso y pues para mí es muy afortunada esta coincidencia, y es que hoy es 12 de diciembre, después de yo estar patinando con esta tesis más de 4 o 5 años y 3 días anteriores, se aprueba la ley en Colombia, de lo que yo justamente he hecho asunto de investigación. Entonces simplemente traje acá 3 o 4 pantallacitos de lo que fue las notas periodísticas de este fin de semana, que es muy importante tenerlas en cuenta. Y por ejemplo, una dice, esta es la sillavacía.com, que es una revista la más importante en Colombia en materia política, dice el gran salto hacia la descentralización. Y ahí están, entonces ahí entrevistan a expertos, a exministros de planeación, ministros de economía, docentes universitarios, directores de facultades, de algunas facultades en Medellín y en Colombia. Y por ejemplo, ellos hablan de que sin duda entonces esto aplica, que hay que recategorizar municipios y hay que tiene que ser basada en criterios de densidad, distancia y activos ambientales. Mire el componente tan importante que le dan al tema de activos ambientales. La editorial del Espectador, que es el periódico más reconocido en Colombia, habla también reconoce este tema y habla de la asignación de competencias, porque, ojo, una cosa es la descentralización y otra cosa son las competencias. Se está tramitando otra ley de competencias y, por supuesto, es el debate que ahí se abre y es complejo porque, si bien hay unas competencias, hay que fortalecerlas. Aquí, por ejemplo, se pone en duda si la capacidad institucional versus la presa fiscal, la real viabilidad financiera, porque ya expertos en economía dicen que el gobierno no puede hacer lujo de ceder esos recursos porque entonces no sería capaz de asumir, por ejemplo, temas como deuda pública, en fin. Habla de gobernanza multinivel, capacidad institucional, que son temas que se me abordó por parte de ustedes cuando me hicieron la devolución de la tesis. Aquí tengo un constitucionalista muy importante que es Rodrigo Primi, y habla del Estado-región, es un poco parecido a lo que pasa en Argentina, pero pues habría que especificarlo cómo es que finalmente se desarrolla. El tema de la responsabilidad fiscal, que es un tema crucial, un tema que se supone que en teoría debe atenderse para los municipios, básicamente quinta y sexta categoría, que ustedes vieron que es atender desigualdades. Y bueno, ya lo había dicho un poco, el riesgo de la estabilidad fiscal. Esta última es un artículo de la revista económica más importante del país que se llama Portafolio, y nuevamente habla del reordenamiento territorial y habla pues de órganos de control regionales independientes que se tienen que tener en cuenta por lo que, entre otras cosas, implica la corrupción y el clientelismo en Colombia. Y termino simplemente, como decía mi artista favorito, Gustavo Cerati, gracias totales. Bueno, muchas gracias, Roberto. Muchas gracias. ¿Quieres decir Gracias, algo, Rumi? Bueno, agradecerle a Roberto por su presentación y por seguir los tiempos.
bueno, ahora como planteábamos al principio, vamos a dar un ratito para que los jurados puedan hacer comentarios breves, como estamos haciendo para cumplir con los tiempos, y después sí ya pasar a la instancia de evaluación que van a tener ellos solos y nosotros nos vamos a desconectar. Así que bueno, Irene, Sergio, Patricia, los escuchamos. ¿Quién quiere que arranque? Dale. Bueno, muchas gracias, Roberto. La verdad es que me pareció muy solvente tu presentación, de acuerdo también al escrito que presentaste oportunamente, en donde, como vos sostuviste, bueno, nosotros ya te hicimos las indicaciones, las evaluaciones correspondientes, de acuerdo al marco teórico que utilizaste. Yo lo que me quedo pensando a partir de tu trabajo es, como señaló Sergio también en su dictamen, que no es un tema novedoso, inédito en el estudio de la gestión pública, pero no deja de ser importante y actual, tanto en Colombia, tal como vos lo expusiste, como hoy en día aquí también en nuestro país, ¿no? De hecho, nosotros en la provincia de Santa Fe nos encontramos en el marco de un proceso de reforma constitucional en donde se está volviendo una y otra vez sobre el tema de la descentralización y la autonomía de municipios y comunas, por ejemplo, en nuestra provincia, más allá de la diferencia, como vos señalaste también al principio, de el tipo de organización política que tenemos en Argentina, federal, con respecto a la organización unitaria que tienen ustedes en Colombia. La pregunta que a mí me queda resonando es justamente, a partir de tu exposición, autonomía hasta dónde, en función de la necesidad de estos diseños institucionales que, como vos señalabas al final con la exposición de estos expertos, a partir de la novedad que surgió en los últimos días en tu país, bueno, los diseños tendrán que tener en cuenta justamente ese equilibrio en el armado del gobierno multinivel entre los gobiernos locales y el gobierno nacional para poder realizar las reformas pertinentes en el proceso de descentralización justamente que lleva más de 30 años, como vos expusiste a partir de tu investigación. Entonces, en lo que me quedo pensando es en eso, ¿no? Que cuántas marchas y contramarchas que ha habido en estos procesos a lo largo de las 3 décadas que vos señalaste y que siguen existiendo, ¿no? En la experiencia comparada en los países de América Latina, fundamentalmente, que nosotros estamos acostumbrados también a estudiar. Y bueno, esos desafíos para fortalecer justamente la capacidad de gestión de los gobiernos locales, que no puede ser independiente de la coordinación con otros niveles de gobierno, ¿no? Me quedo pensando en cuánto queda por trabajar y por desarrollar y por elaborar justamente en función de fortalecer la capacidad de los gobiernos y de las autonomías locales y municipales para un mejor desempeño justamente, que fue el objetivo de tu presentación y de tu análisis, ¿no? Por mi parte, eso, felicitarte y celebrar, digamos, la oportunidad de conocer un poco más en profundidad un caso de tu país para poder justamente aprender de esa experiencia y comparar y tenerlo como insumo también para repensar nuestros propios procesos aquí. ¿Sigo ¿Debo yo? contestar algo? Bueno, ya. No. Todo junto. Perfecto. Bueno, sí, yo también agradecer tu presentación. A mí la tesis me interesó, creo que lo dije en el escrito, y es verdad que no es un tema nuevo en administración pública. Digo, qué sé yo sola, digo, quiere decir que tengo un montón de años, pero trabajamos este tema de descentralización. Pero si hoy estamos en el siglo XXI, en el 2024, discutiendo estas cosas, es porque efectivamente todavía no le encontramos la lógica para generar diseños institucionales que puedan poner en situación esta cuestión de la descentralización y la autonomía en función de sociedades más democráticas, más autónomas, etcétera, etcétera. Es cierto que en Argentina, particularmente en Santa Fe, estamos discutiendo otra vez todo esto. Digo otra vez porque efectivamente estamos dando vuelta con esto. Creo que acá la recurrencia del tema y por ahí no encontrarle
el mejor diseño institucional, es porque es un tema absolutamente político. Entonces, estamos distribuyendo poder cuando hablamos de autonomía, de manera tal que acá hay una discusión política estructural, ya sea en un sistema unitario como es Colombia, como en un sistema federal como es en Argentina. Entonces, hay una discusión que obviamente tiene que ver con la gestión pública, con la administración, pero hay un tema de discusión política muy estructural, ¿no? O sea, hay toda una onda de decir, bueno, los municipios tienen que tener capacidades institucionales, pero ¿cuánto le interesa esto a los gobiernos nacionales de que efectivamente eso suceda? ¿Cuánto quieren delegar de ese poder los gobiernos nacionales? Ahí me parece que está la gran historia, ¿no? O sea, como está bueno, sí, somos todos federales, somos todos municipalistas, vamos por los territorios. Ahora, a la hora concreta de darle poder a esos territorios para generar autonomía desde ahí y construir su política desde abajo, para decirlo de alguna manera, y ahí empieza a haber ciertos ruidos, y son ruidos políticos. De manera tal que a mí me parece que esa discusión, desde el punto de vista de la política, es absolutamente interesante y por eso también compleja, ¿no? Que es mucho más que un diseño institucional, que por eso le damos vuelta y como que no lo encontramos, ¿no? Tiene mucho que ver con la política. Así que más que una pregunta es agradecerte porque nos hizo volver a pensar y repensar esta situación de gran anclaje político para nuestros territorios, ¿no? Muchas gracias, Roberto. Gracias a ti. Bueno, buen día de nuevo. ¿Qué tal, Roberto? Bueno, en la línea de lo que planteaban Irene y Patricia, felicitarte por el trabajo, a vos, a tu tutora, a Flores Redondo. Sí, yo puse esa misma frase, ¿no? En el dictamen, que no era un tema original, pero bueno, no tiene por qué ser original una tesis, tiene que ser interesante. Incluso en un cuento Borges dice que las hipótesis no tienen que ser originales, pero tienen que ser interesantes, porque si no, no tiene sentido llevar adelante, ¿no? Y la pregunta, bueno, en la misma línea de lo que planteaban Irene y Patricia, ¿no? Son muchos años ya de estas discusiones sobre la descentralización y la capacidad de los municipios, discusiones que muchas veces fueron muy prescriptivas respecto de lo que los municipios podían hacer, ¿no? Hoy, si fuéramos más jóvenes, diríamos performativas, digamos. Uh-huh. Acá en Argentina se usa ese término. De pronto de lo que debe ser, ¿no? Y bueno, a veces quizás pensamos que era posible implementar políticas o diseños institucionales que en realidad no eran posibles, ¿no? Que las condiciones económicas, políticas, históricas, de recursos no lo permitían. A mí me impresionó de tu tesis, aparte, bueno, la capacidad de influencia en la política colombiana, sacar una ley a partir de tu tesis. Vos presentarlo así, ahora decir que fue tu trabajo. Me impresionó la cantidad de información que tenés. Se nota, bueno, ahí conociendo un poco ahora tu recorrido político, administrativo, digamos, en el Estado, bueno, se entiende mejor. La tesis tiene muchísima información. Diría que tiene información para otra tesis más, ¿no? Hay mucha información que vos podés todavía seguir utilizando en publicaciones anteriores. Y toda esa información, ¿no? Y me recuerda justo a una tesis que leí hace poquito sobre un tema muy parecido, pero de Ecuador, y creí que había sido acá, pero no fue acá, me parece. Fue en la Universidad del Litoral, típico de porteño, confunde todo, en la provincia, no, era otra universidad que está cerca de Rosario, que tenía la misma preocupación que vos, ¿no? Quería saber el proceso de descentralización, cómo había el municipio gestionado. Entonces, yo sí tengo una pregunta, y que vos lo repetiste acá muy bien en tu exposición, si vos tenés una opinión formada respecto de, en definitiva, ¿cuál te parece que son las variables más determinantes para, o más influyentes, para describir las dificultades de los procesos de descentralización? Es un problema de diseño institucional, un poco lo que marcó Irene tiene que ver con eso, ¿no? Es un problema político, que fue lo que marcó Patricia, ¿no? Es un problema de gestión, esto que vos decías, ¿no? Y ahí, para detenerse en otra tesis, vos ponés en la tesis el impacto de gestión y resultados. Y es una pregunta, si los resultados son más óptimos que la gestión, o hay un problema de medición, o hay otra cosa, que hay una variable que no estamos viendo, que hace que los resultados sean mejores de lo que
que uno espera respecto de la gestión. Entonces, si se entiende la pregunta, ¿no? Vos hablás de dimensión administrativa, fiscal y política, ¿no? Hablás de diseños institucionales, hablás de gestión y hablás de un problema final, que es que eso no termina de resolver el modo en que se administra el nivel descentralizado. ¿Cuál te parece a vos, aunque sea intuitivamente? Y después pones una variable que es, quizás tenga que ver más con la conducta de la dirigencia política. Es más difícil de medir, ¿no? Hay una variable que es un poco compleja para no caer en cuestiones morales, digamos, ¿no? Si creamos indicadores para medir la gestión, también tenemos que tener indicadores para hablar de la conducta de la clase política. Y del electorado, que también actúa en ese sentido. A veces el electorado vota cosas que uno no puede comprender. Entonces, resumiendo, la pregunta es esa, ¿no? ¿Cuál te parece vos todo este recorrido que tenés que termina siendo la influencia principal o el nudo de los problemas de gestión local, si tienes que es una cuestión más administrativa, burocrática, más política, más fiscal, más de diseño institucional a nivel nacional? De vuelta, felicitaciones por todo el trabajo y gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, voy a arrancar por el doctor Sergio inicialmente. Me dices que lo haga desde el punto de vista intuitivo, por lo menos de lo que recepciono a través de lo que he leído y lo que me ha tocado padecer en el territorio. Yo creo que hay un problema de diseño institucional. Atérrense, en Colombia para ser alcalde no se necesita sino saber leer y escribir. Y les aseguro que de esos 700, 800 municipios que hay de quinta y sexta categoría, hay alcaldes que no han terminado la educación secundaria. Si estamos hablando de un concepto de gerencia pública, si estamos hablando de un concepto de gobernanza, y cuando la Constitución simplemente te dice que para ser alcalde, y claro, y esto se nos mezcla inmediatamente con el componente político, claro, porque entonces si aparece el candidato que tiene magíster y que es una persona educada, que es una persona que ha estudiado, pero que es una persona que no tiene recursos en el bolsillo para financiar una campaña política, y aparece el señor que no sabe, escasamente sabe leer y escribir, pero que es el dueño de una mina en Colombia, adivinen quién va a ser el alcalde. Y adivinen entonces cómo se va a gerenciar ese municipio. Primero. Segundo, el tema político, por supuesto, aquí también lo decía, creo que la doctora Patricia, ¿qué pasa con los intereses políticos, el sistema político? Miren, la discusión hoy justamente sobre esta nueva reforma de descentralización tiene que ver con que medio país dice que está de acuerdo y otro medio país dice que no está de acuerdo, que porque estos recursos o esta especie de distribución adicional de recursos va a ser para programar la próxima campaña que viene en 2 años. Entonces, cuando a la comunidad del alcalde le va a ir a decir, es que venga, o el congresista más bien, el congresista, el que gestiona, venga que gestionamos esta ley porque vamos a traer recursos para que ustedes tengan más autonomía. Ese es un tema, entonces viene ese componente también político de intereses. Entonces, para mí hay una mixtura, pero a mí sí me preocupa muchísimo realmente, yo viéndolo, el tema de gerencia pública. A mí me preocupa muchísimo cómo se administra y cómo se toman decisiones en los municipios, en las oficinas, cómo se toman decisiones equivocadas, cómo no tienen un concepto claro de política pública. Y claro, el gobierno nacional pareciera que siguiera la suerte de lo que pasa en el territorio. También tenemos a veces malas decisiones. Mire, este gobierno ya tiene 4 ministros de Hacienda. Eso ha generado una serie de inestabilidades muy complejas. No sé, para bien o para mal, se han cambiado los ministros. Entonces, yo creo que hay un problema de diseño institucional y hay un componente también, por supuesto, de política. Y otro tema que a mí me preocupa muchísimo es que realmente los municipios no están generando recursos mínimos elementales que deberían generar para atender necesidades muy básicas que pudieran atender. Entonces, no sé si, doctor Piero, ahí un poco ambivalente la respuesta, pero bueno, conclusión, para mí el tema tiene que ver con un diseño institucional. Yo creo que en Colombia sí deberían exigir mucho más formación a quien pretenda ser o gobernador o alcalde, por ejemplo. Se me ocurre. Por allá, lo único que se dice es, bueno, usted pretende ser alcalde. Bueno, usted acaba de ser elegido alcalde. Váyase para una universidad en Colombia y haga un curso de 3 días sobre administración pública. Entonces, de entrada, a mí me preocupa muchísimo el tema. Bueno, con relación a Irene, la autonomía, ¿hasta dónde la autonomía? Yo creo que ese tema, esa pregunta siempre va a quedar abierta como está en Argentina.
La autonomía es un asunto muy relativo. Digo que Medellín tiene escenarios muy interesantes de autonomía. Medellín. Es que Medellín está generando un presupuesto muy interesante y atiende muchas necesidades de la comunidad. Y por eso Antioquia, curiosamente, ha querido ser una especie de estado federado, porque dice, es que en Antioquia tenemos unas dinámicas industriales interesantes, vamos a independizarnos del resto del país porque podemos atender nuestras necesidades, pero vienen los principios de solidaridad en donde no venga, es que la distribución hay que hacerla en zonas mucho más apartadas y con muchas más dificultades. Entonces, ese tema de la autonomía yo creo que es muy complejo. Este es un proceso de construcción constante. Miren, los conceptos de gerencia pública y los conceptos de gobierno los vimos en la maestría con ustedes hace 5 o 6 años. Yo los vi. En Colombia se aplican. En Colombia, supuestamente, en teoría, se manejan estos conceptos, el gobierno abierto. Pero no hay coherencia, no hay aplicabilidad. Entonces, la autonomía fácilmente no se da. Segundo, Colombia es de los países más desiguales del mundo. Cuando un país es desigual, cuando alguien tiene 85 millones de dólares y otro no tiene ni con qué desayunar, es muy complicado que se tenga autonomía, porque entonces la autonomía implica que este montón de gente que está aguantando hambre tenga satisfechos sus necesidades, que es finalmente lo que nos interesa en la función pública, no se da. Entonces yo creo que ese tema siempre será un asunto de discusión. Por lo menos en el caso de Santa Rosa ahí quedó evidenciado, y por supuesto entonces este tema será sustentado en su momento en Santa Rosa para un poco decirles pilas que ustedes no tienen que esperar. Si la ley está diciendo que hay que actualizar predial cada 5 años, pues porque nos demoramos 15 años. Miren lo que estamos dejando de percibir, y que eso impacta en la gente más humilde. Eso impacta en bienes y servicios, en atención de servicios públicos, por ejemplo. Y bueno, los comentarios también de Irene y de Irene me hablaba, sobre la autonomía, hasta dónde la autonomía, y bueno, los comentarios de la doctora Patricia, pues que ya, imagínense, ex directora de la maestría, con toda la información, me pareció haberla visto, alguna vez, yo admirando siempre esos magníficos docentes que tuvo la universidad, porque era gente absolutamente curtida, con un montón de información que para mí me enriqueció mucho estar en Argentina. Yo le decía ahorita extra reunión a Lucía que me había parecido muy genial el tema de la educación en Argentina, porque en Colombia esperanzamos mucho la educación en lo que diga el profesor. El profesor Arredondo fue profesor mío, Beltrán Arredondo es profesor mío, y es un magnífico profesor, pero en Colombia basamos la educación en lo que nos diga el profesor, porque no nos enseñaron a investigar. Entonces, cuando te sientas en Argentina y te dices tienes que leer, y yo tengo estos contenidos y léelos y tráemelas, eso me motivó muchísimo. O por lo menos aprendí mucho de esta maestría, y de entrada pues agradecerles muchísimo. Y Patricia es el reflejo de lo que yo vi en los profesores. Gracias. Gracias, Roberto. Te hacemos un aplauso así muy virtual desde acá por toda tu presentación y tus respuestas. Gracias. Una cosita, Romy, me encantó me gustó el concepto, porque lo acuerdo y porque no lo vamos a charlar ahora, pero me parece bárbaro el tema de pereza fiscal. A mí me parece que hay mucho, incluso en los municipios argentinos hay mucho de pereza fiscal. Hay mucha dificultad para sentarse a pensar cómo podemos generar recursos. Estamos muy pensando los municipios el problema de cómo se distribuye la plata a nivel nacional y provincial. Y cada vez que sale alguna cosa nueva, ahí empiezan los constitucionalistas. No, es inconstitucional, es todo. Hay como una cosa de mucha dificultad para meterse a innovar en nuestro marco, en nuestro propio diseño institucional. Era eso que me gustó el concepto. Totalmente. No, yo quería agregar, vos dijiste, Romina, mucho conocimiento y trabajo de Roberto y mucha pasión. Se nota que el tema te apasiona, y es un valor enorme eso para el conocimiento. Sí. Totalmente, de acuerdo. Gracias, Sergio, gracias. Gracias, Sergio, gracias, Patri, gracias, Irene, nuevamente. En este momento, lo que vamos a hacer entonces es, se va a quedar reunido el tribunal, nosotros nos vamos a desconectar para que ellos puedan deliberar sobre tu nota, Roberto, y después Lucía nos va a volver a convocar a entrar, a ingresar al enlace para que ellos nos puedan leer el acta. ¿Bien? Lucía, te pido después, perfecto, entonces. Es un término de 15 a 20 minutos.
Yo calculo que sí, Lucía igual nos va a volver a avisar para ingresar, Roberto. Así es, Perfecto. por mensaje No sé, les vuelvo a avisar. Dale, Listo. muchas gracias. Gracias, Lucía.